Bien, en esta ocasión vamos a hablar del libro Mapping the Markets que he puesto en su clase de Classroom. Este libro es un libro que ha hecho Deborah Owen. Es la siguiente. Y es un libro que se hizo en alianza con el periódico The Economist y que justamente nos habla de las condiciones que prevalecen generalmente en los mercados de valores, así como las condiciones económicas que suelen afectar el comportamiento de las acciones y que por tanto afectan los indicadores de bolsa. Antes de pasar al contenido principal de este libro, muchos alumnos en cursos anteriores me preguntan cuál es la fórmula para hacerse millonario, que hay algunos videos en internet que les prometen hacerse millonarios invirtiendo en bolsa. Incluso hay algunos brokers que les prometen darle los mejores rendimientos. En fin, hay toda una oferta en la red para bien de que ustedes les den su dinero. El problema es que muchas de las veces este dinero se da de manera virtual a quién sabe quién, está quién sabe dónde, y al final de cuentas no hay garantía de que les vayan a regresar su dinero, sobre todo cuando no es conocido el broker o cuando no es conocida la casa operadora, cuando está a distancia y toda la operación se hizo a través de transacciones bancarias. Resulta muy difícil reclamarle a alguien. Cuando se hace algún reclamo a la Conducef, pues muchas veces la respuesta a la Conducef es que eso no entra dentro de su injerencia o dentro de su área de acción, porque era una casa de bolsa que estaba en el exterior del país, y ya estando en el exterior del país, Conducef no puede hacer absolutamente nada. Bueno, pero antes de que le den su dinero a alguien que está en el extranjero y que después no van a poder reclamar nada, hay cosas que sí pueden hacer. Por ejemplo, una de ellas es que cuando se es joven se gana poco, sobre todo cuando recién es egresado uno de la escuela, recién salido de la escuela. Los sueldos que le ofrecen suelen ser, digamos, inferiores a cuando va adquiriendo uno más edad y por tanto más experiencia. Entonces, lo que se debe hacer para lograr tener esa riqueza, si no trillones, cuando menos sí una cantidad que nos permita vivir sin que nos esté apretando el zapato, es que no se tengan hijos a tan temprana edad. ¿Por qué? Porque los hijos van a demandar ropa, van a demandar comida, van a demandar medicinas, se enferman muy frecuentemente, son menos resistentes que un adulto, y gran parte de su salario se va a ir para el pago de estas cosas de sus hijos. Entonces, esto obliga a que ustedes tengan que salir de su casa muchas de las veces, tengan que irse a rentar una casa, un departamento o un cuarto, y esto pues ya les va a quitar dinero de su ingreso. Lo importante es que lo menos que puedan disminuyan o reduzcan su ingreso por este tipo de gastos. Es uno de los consejos que incluso da Omar, el que hace algunos videos de finanzas, y de esta manera les podrá quedar más dinero disponible para invertir. Más adelante les diré cuáles son mis estrategias de inversión, pero vamos a ver algunos aspectos principales de los que influyen o dominan los mercados. Primeramente vamos a hablar de los ciclos económicos. En la historia de la humanidad ha habido cosas que se repiten, ha habido guerras, ha habido ganadores y perdedores, y aunque no sean los mismos que pelean cuando se repite una guerra o cuando vuelve a haber otra guerra, siempre se dan movimientos económicos en torno a las guerras. Los precios de los metales también se mueven mucho con las guerras. El acero es uno de ellos.
En general, la economía y la bolsa, los mercados de valores, también son arrastrados por las guerras, o se mueven al vaivén de las guerras. Primeramente, uno de los ciclos que se repiten y que no solamente es de Estados Unidos, también se da en los demás países, México entre ellos, son los aspectos cíclicos del Producto Interno Bruto o GDP en Estados Unidos. Una gráfica del GDP de Estados Unidos sería la siguiente. En esta gráfica vemos que se ha obtenido información desde 1950 hasta casi 2010, 2012, por ahí. Entonces, lo que ocurre es que el Producto Interno Bruto siempre va en aumento, pero hay una teoría que establece que hay ciclos de más o menos 40 a 50 años en los que se repiten algunos de los movimientos económicos. Por ejemplo, en cuestión de bajas o de permanencia estable de la bolsa o de la economía, en este caso el Producto Interno Bruto, hubo una baja o una desestabilización del 53, de julio del 53 a mayo del 54, otra de agosto del 57, abril del 58, y así tenemos algunas otras desestabilizaciones conforme ha ido avanzando el historial de que se tiene registro. El último que se tiene registrado, obviamente ha habido más, pero no están registrados, fue de marzo de 2001 a noviembre de 2001, o sea, casi todo el año. Después de ese año vuelve nuevamente a crecer el Producto Interno Bruto, quiere decir que se normaliza la producción, se normalizan las ventas, se normaliza todo y vuelve nuevamente a crecer la economía. Este es uno de los ciclos que generalmente afectan a la economía. Entonces, así como hay una teoría que dice que los ciclos se repiten cada 40 a 50 años, existe otra teoría que habla de la repetición de estos ciclos de recesión, en especial de recesión en los Estados Unidos. Se repiten más o menos cada 10 años, aunque no es una regla de los 10 años exactos. Por ejemplo, aquí está, no sé, menor intervalo entre el 50 y el 60. Hubo una primera recesión en el 53, otra en el 57, otra en el 60, pero del 53 al 67 años se considera más o menos ese periodo. Del 60 al 69 hay 9 años, del 69 al 73 hay 4 años, pero del 69 al 79 al 80 pues hay otros 10 años, y así cada 10 años ha habido recesión. ¿Qué va a pasar? Pues que en estos periodos de recesión o de desestabilización o estabilización en la economía, generalmente hay pérdidas en la bolsa, o hay menos ganancia en las acciones, o pierden su valor algunas acciones, o bajan su valor, mejor dicho, y es algunos momentos en los cuales hay que estar alerta con las inversiones. La teoría de la que hablábamos de cada 50 o 60 años lleva inéditas o lleva inherentes, más bien inherentes, las guerras, algunas guerras de rebeliones que algunas de ellas han sido por cuestiones económicas, o la mayoría han sido por cuestiones económicas, pero entre ellas, por ejemplo, está la Revolución Mexicana, del 810 más o menos, pero que al final de cuentas ha habido altibajos que se repiten. Del 17 al 70 hay 60 años, del 70 a 920 hay 50 años, del 1920 a 1970 hay otros 50 años, y así va habiendo expansión. Por ejemplo, en 1817 fue un periodo de expansión por el trabajo
en Estados Unidos, la explotación o la conducción a través de canales, dado que Estados Unidos tiene ríos navegables. Y después en el 1848, bueno, hay un periodo de recesión y en el 1848 empieza otra vez el boom de la expansión, justamente con los ferrocarriles en Inglaterra, y luego viene la fiebre del oro. Luego viene otra auge del acero, viene la caída, viene una siguiente caída, y hay caída en el zinc, en los metales principalmente, también en el tren de la economía estadounidense, pero a su vez hay también guerras asociadas a esto. Por ejemplo, en 1800, más o menos en 1895, inicia la Primera Guerra Mundial. Después, en 1945, más o menos, la Segunda Guerra Mundial. Después viene con ella la Guerra Española Civil. Viene la Guerra de Corea, después la Guerra de Vietnam. Y así sucesivamente. El caso es que más o menos cada 60 años están repitiéndose los ciclos. Entonces, la primera de las observaciones en los aspectos principales es que los movimientos económicos, ya sea cada 50, cada 10 o cada 4 años, porque hay otra teoría que establece que también hay movimientos cada 4 años, van a marcar la bolsa. Hay otro economista, Schumpeter, que habla de la destrucción creativa, Creative Destruction, y en la destrucción creativa Schumpeter lo que hace o lo que considera es que toda empresa nace, crece, se expande, pero llega el punto en el que muere. Por ejemplo, quiero pensar, es un ejemplo que pongo mucho, quiero pensar en las empresas que fabricaban carruajes en Estados Unidos. Inicialmente empezaron haciéndolo de forma artesanal, llegó el punto en el que contrataban más gente, aunque seguía siendo artesanal, contrataban más gente para construir carruajes más grandes y una mayor cantidad. Había carruajes para carga, había carruajes para llevar a las personas. Pero llegó el punto en el que la máquina de vapor empezó a reemplazar a estos carruajes y finalmente desaparecieron. Entonces, esas empresas empezaron en un principio, se expandieron, se hicieron grandes, pero desaparecieron, y en eso consiste justamente la destrucción creativa o creative destruction que menciona Schumpeter, que al final de cuentas es el ciclo marcado por el despacho de Estados Unidos denominado BCG, o sea, Boston Consulting Group. Boston Consulting Group considera que las empresas son como un bebé y hace por ahí su cuadrante, donde ponen a un bebecito y simulando la empresa cuando inicia. Después va avanzando la madurez de la empresa y la manifiestan con una especie de curva de campana hasta que finalmente muere. Y en base al criterio de Boston Consulting Group, puede ser que una empresa sea una empresa estrella, una empresa vaca, una empresa perro. Ya cuando es una empresa perro, pues quiere decir que ya tiene poca producción, no lo desaparecen, porque ahí está, lo agarran a patadas como el perro de la casa y no se va. Entonces, esta destrucción creativa está presente en todas las empresas, que es justamente el ciclo de la empresa. Bueno, vamos al siguiente de los aspectos. El siguiente de los aspectos son los ciclos del mercado, los ciclos económicos. Ahora vamos a ver los ciclos del mercado. Bueno, los ciclos del mercado
del mercado de valores obviamente son considerados como un péndulo que sube y luego baja para llegar a detenerse en algún punto. Obviamente va a estar oscilando, va a estar haciendo oscilaciones y cada ciclo va a ser una especie de gráfica senoidal o cosenoidal en la que inicia la oscilación hasta que llega a su punto, alcanza su punto más alto, después inicia el descenso, agarra el punto más bajo y finalmente termina en un punto intermedio. El comportamiento en forma de péndulo de los mercados de valores obviamente, va a tener esta variabilidad. Hay quienes establecen ciclos más cortos, hay quienes establecen ciclos más largos, pero hay uno que no falla y que generalmente tenemos que estar pendientes ya cuando estemos trabajando con inversión. Un ciclo al que hay que ponerle mucha atención y hay que estar pendientes siempre cada que hay elecciones es el ciclo de las elecciones de los Estados Unidos. Normalmente las elecciones en los Estados Unidos se dan en el mes de noviembre, del año que sea, pero en el mes de noviembre. Para ese entonces, hasta finalizar el año, todavía el presidente entrante, el presidente electo, alcanza cierta bonanza en la economía y la caída, aun cuando empieza casi recién que entró, no llega del todo hasta el fondo, sino que le da más o menos 2 años de gracia antes de empezar nuevamente el repunte. Entonces el presidente entrante tiene aproximadamente 1 año y medio, a veces 2 años para agarrar la economía en un momento bueno antes de que esté en el fondo. Y después de ese tiempo, después de ese año y medio, 2 años, empieza el repunte. Obviamente aquí ya ha alcanzado a tener algo de captación por impuestos, por clientes que hagan préstamos, etcétera, pero alcanza a hacerse de recursos para que en la caída que va dando la economía, en el punto más bajo, no lo sorprenda y no lo agarre una recesión. A veces se ve en la economía, pero con este comportamiento de los mercados, o con este comportamiento de los mercados en el ciclo electoral, pues le dan oportunidad a los inversionistas y al mismo presidente de reaccionar un poco. El caso es que en los ciclos presidenciales de Estados Unidos, en especial es un caso especial de Estados Unidos, no encuentran las arcas vacías, que es lo que suele pasar muchas veces en México. El gobierno que está saliendo deja por completo vaciar las arcas para que el gobierno entrante empiece pidiendo dinero prestado y poder a partir de ahí trabajar. Esto no ocurre en los Estados Unidos, pero sí más o menos a la mitad del mandato, puesto que son mandatos de 4 años, más o menos a la mitad del mandato, por ahí al término del año 2, tiene una especie de recesión cada periodo de gobierno, pero después viene un repunte de tal suerte que el presidente entrante para el siguiente ciclo pues alcanza un poquito de este repunte todavía. Entonces hay que estar pendiente con esto porque muchas de las veces lo que pase aquí en esta recesión de la economía de Estados Unidos, producto del ciclo electoral, muchas de las veces afecta a los países que estamos cerca o que le vendemos a Estados Unidos. Por ejemplo, China y México, que son uno de los proveedores de Estados Unidos, en este punto es cuando debe tenerse cuidado. En este punto los aguacateros envían menos aguacate, las empresas aceristas establecidas en el país, tanto en Lázaro Cárdenas como en el norte del país, tienen menos exportaciones porque mucho del acero que se fabrica en el país se manda a Estados Unidos y al extranjero, no solamente a Estados Unidos sino a otros países. Pero al final de cuentas esto permea también en la industria metalmecánica. Entonces, si ustedes están invirtiendo y viene el periodo de elecciones de Estados Unidos, tengan en cuenta esto. ¿Qué es lo que deben hacer? Pues mi recomendación. Si ustedes pusieron a trabajar su dinero aquí, o pusieron a trabajar su dinero aquí,
Cuando ven este descenso producto de la recesión o producto del mismo comportamiento del ciclo electoral, no se desesperen y vendan, porque van a perder aquí lo que hubieran ganado acá en precio de cada acción. Entonces lo que tienen que hacer es dejar que ocurra esta caída, no moverse, dejar que pase la recesión para ver, dejar que pase la recesión y que venga el repunte para ver si este punto es igual al que había cuando ustedes compraron. Si este punto no fue igual y fue menor, mi recomendación aún así es que aún así no vendan, a menos que los obliguen, a menos que los accionistas de la empresa en que ustedes estén quieran dividendos, quieran dinero, etcétera. Entonces, si los obligan a vender, bueno, aunque eso generaría una minusvalía, o sea, agarran menos dinero del que pusieron a trabajar acá. Mi recomendación es que no vendan en tanto no se iguale o no sea este punto después de la caída superior al inicial. Bien. Hay otras teorías que hablan de las tendencias estacionales, y las tendencias estacionales a veces se comportan de esta manera, pero pueden ser por ciclos. Por ejemplo, quiero pensar asociado con la temporada de invierno. Generalmente a medida que se acerca el mes de invierno, pues hay más compras de productos para Navidad, ropa para frío. En diciembre 24 y 31 se acostumbra a hacer cena, entonces mucha gente compra mucha comida, compra mucho vino, hay quienes estrenan carro, y de alguna manera hay un auge, hay un boom en la economía, pero es un boom estacional por ser fin de año, porque las empresas entregan aguinaldos, porque los empresarios reciben, sobre todo los que están haciendo obra pública que le trabajan al gobierno, reciben pagos de los trabajos que han hecho y que tenían pagos atrasados. Generalmente en diciembre se ponen al corriente con esos pagos y entonces hay dinero. Pero este es un flujo estacional que se va a terminar pasando el mes de diciembre, pasando el 6 de enero, que es Día de Reyes. Y después viene una recesión, viene una caída, y posteriormente por ahí en mayo, que es Día de las Madres, que hay reparto de utilidades, etcétera, vuelve a haber otro ascenso en la economía, vuelve a haber otro flujo efectivo, y así va habiendo temporaditas en las que hay dinerito. Entonces, estos flujos estacionales también pueden afectar la economía y van a marcar los ciclos de los mercados de valores, por ese movimiento pendular que tienen de ascenso y descenso. Y otro de los siguientes factores es justamente el de los giros de los sectores. Los giros de los sectores generalmente se refieren a qué hacen o qué impulsan a los sectores. En ese sentido, los giros de los sectores son aquellos movimientos que las mismas compañías hacen producto de la actividad que van teniendo. Por ejemplo, cuando una empresa está en el ciclo final, o sus productos están en el ciclo final, de acuerdo al Boston Group Consulting, y que ya la empresa o el producto se está comportando como un perro, que ya no deja muchas utilidades, que ahí lo tienen por no matarlo, etcétera, por no correrlo. Entonces, algunas de las compañías se declaran en quiebra, mueven a otros sectores, que fue el caso de IRSA, Ojalata y Lámina, aquí en México, que dedicarse al acero, puesto que había sido una empresa que había surgido del Grupo Monterrey por la iniciativa de los padres de familia que en ese momento tenían a sus muchachos y como hijos de empresarios que eran, pues tenían dinero y querían irse a estudiar a Estados Unidos, pero no los dejaron ir. Lo que hicieron fue crearle su escuela, que fue el Tecnológico de Monterrey, y
los pusieron a trabajar en las empresas que ellos tenían, y justamente una de ellas era hojalata y lámina, la acería ILSA, que se encargaba de producir en un principio de producir la lámina con la que iban a fabricar las corcholatas para la cervecería, no recuerdo si era Moctezuma o Cuauhtémoc, que es de la cual también es dueña el Grupo Monterrey. Ya eran dueños del Grupo Vitro, que fabricaba las botellas de vidrio para embotellar la cerveza, y ahora ocupaban las corcholatas. Entonces, así como surge hojalata y lámina, que se dedicaba a la producción de láminas de acero, justamente para estas corcholatas. Pero conforme fue avanzando el tiempo, hace aproximadamente unos 20 años se vendió a un grupo argentino, y el grupo Monterrey abandonó, el grupo Alfa abandonó el sector de acero para dedicarse y brincarle al sector de alimentos. Y así como compran o surge Sigma Alimentos. Sigma Alimentos hoy agrupa varias líneas de alimentos entre lácteos y cárnicos. Uno de ellos son los productos food, y otro es en el ramo de los cárnicos, y el otro son los lácteos de la línea Yoplait. Entonces cambiaron de sector, puesto que era más redituable el sector de los alimentos comparado con el sector del acero, en el que ellos estaban trabajando en esa división de hojalata y lámina. Y así como estos, hay otras empresas que cambian de sector, de estar trabajando en una área se brincan a la otra, sobre todo cuando ven que sus productos están en la fase terminal o ya no le están dando los resultados o las utilidades que ellos esperan. De la misma manera, también hay un giro en las acciones. Así como hay un giro en los sectores, hay un giro en las acciones. El comportamiento de los mercados de valores puede tener varias formas. Puede ser al ascenso, y estar en la parte más alta, puede tener descenso, también puede tener descensos y ascensos en el Inter, y este es el giro que están teniendo las acciones. Normalmente la recomendación es esperar a que pase el temblor, esperar a que pase todo esto, y ver dónde termina y ver cuándo acaba, para poder recuperar dinero. Los siguientes aspectos que vamos a ver son los impulsores de ciclos largos. Ya veíamos que hay ciclos de hasta 50 años que son los que van a ser marcados a veces por las guerras, a veces por los movimientos armados o otro tipo de situaciones que ocurran en el mundo, pero que estarán marcando periodos de recesión y auge más o menos cada 50 años. Una de ellas son las recuperaciones económicas, y esto es una ley, casi es una ley. Muchos teóricos de las finanzas dicen que es más fácil predecir lo que va a pasar en las finanzas que lo que va a pasar en el clima. ¿Por qué hay quienes se atreven, una persona de apellido Samuelson, se atreve a decir que de los últimos 5 sucesos que han ocurrido en la bolsa, 9 de ellos son predecibles? Es una cosa así medio ilógica. De los últimos 5 movimientos que hay en la bolsa, 9 de ellos son predecibles. O sea, casi todo, o sea, prácticamente todo es predecible. Entonces, las recuperaciones económicas se deben, ya lo veíamos en el caso de los ciclos de los ciclos electorales de Estados Unidos. Las recuperaciones económicas se deben justamente a ese movimiento que hay debido a ciclos electorales o debido a la estabilidad en las políticas o gasto público de un país. Yo les había mandado antes un enlace donde les pedí que leyeran que un grupo de empresarios se habían aliado con uno de los candidatos que estaban contendiendo para la gubernatura del estado en esta elección de 2021. Este candidato fue Carlos Herrera, y el grupo de empresarios de aquí de Michoacán decidió darle el respaldo.
eran cosas que aparentemente no tenían sentido, pero sí tienen sentido, y esto ocurre también a nivel nacional. Eso fue aquí en el estado, pero también ocurre a nivel nacional. ¿Por qué un candidato político acudiría a buscar a un grupo de empresarios? Primero, porque las sociedades requieren obra pública, entre ellas construcción de puentes, construcción de escuelas, construcción de calles, etcétera. Y muchas de las veces el gobierno no tiene la capacidad suficiente para este tipo de obras. Puede ser que no tenga la maquinaria necesaria, o tiene la maquinaria necesaria pero no en la cantidad necesaria, o no tiene el capital requerido, etcétera. Entonces lo que hacen es contratarlo con un contratista. ¿Qué va a hacer el contratista? Que él sí tiene los contactos, él sí tiene la maquinaria, y si no la tiene sabe quién le puede prestar o rentar la maquinaria, y le va a hacer la obra y le va a dar un tiempo para pagar. Entonces ese es el juego de los gobernantes: moverse con respecto a los tiempos, hacer obra para que el pueblo vea que están trabajando. A veces no tienen el dinero del momento y les piden los contratistas, entonces por eso acuden con un grupo de empresarios para que les brinden estas facilidades de trabajo, a veces a crédito. ¿Y por qué los empresarios habrían de acudir con un gobernante? Pues porque como son varias empresas las que pueden ofertar este servicio de obra pública, bien podrían darle la obra a lo mejor al que tenga la mejor calidad. Resulta que ese que tiene la mejor calidad no fue de los empresarios que se acercaron al político cuando estaba en la candidatura. Por tanto, no lo van a beneficiar si es que gana la elección, no lo van a beneficiar porque no se acercó, porque no es del bando, porque no comulga con las ideas del candidato, etcétera, y lo van a dejar fuera, aunque su trabajo sea de mejor calidad, comparado con aquel que anduvo en la campaña, que se acercó al gobernante, etcétera. Entonces, a lo mejor ambos empresarios tienen la misma capacidad de hacer obra pública, ambos empresarios pueden tener diferente calidad, y puede ser que le den el trabajo al que tiene menos calidad porque fue el que se acercó, porque es el que le da crédito, etc. Y bueno, ahí se juegan muchos factores por tal de quedar bien unos con otros, pero al final de cuentas hay afectación a las obras, así como lo que acaba de pasar últimamente en la línea 12 del metro, que muchas de las veces, por esperar que les paguen los gobiernos, los contratistas hacen trabajos deficientes, ya sea que disminuyan la cantidad de chapopote o emulsión que ellos le llaman, para mezclarlo con la grava al momento de estar haciendo una carretera y estar poniendo la cinta asfáltica, o que reduzcan la cantidad de cemento a la hora de estar colgando unas zapatas o vigas como las que se derrumbaron en la línea del metro. En fin, pueden hacer estas cosas por tal de reducir los costos y tener dinero disponible para manejarse en tanto que les pagan o no les pagan. Entonces, ese es el juego de los candidatos y los empresarios cuando andan en campaña. La otra de las pautas que marcan los ciclos largos son las tendencias demográficas. Puede ser que a medida que vaya creciendo la población, pues la población va a requerir mayores cantidades de alimentos, de combustibles, de energéticos en general, gas para cocinar, gas para calentar agua. Van a asentarse a lo mejor más empresas que también van a requerir más energéticos, y esto a final de cuentas hace que la economía se expanda, o que la economía se mueva en el sentido positivo. Estas tendencias, pues obviamente hay dinero en la gente porque le están pagando a estas empresas, y estas personas van y pagan, van y compran, y hay dinero en la sociedad. Cuando se da esto, pues entonces viene un auge económico. Entonces las tendencias demográficas pueden ser que aumenten el flujo económico, pero también puede ser que lo reduzcan si la tendencia es a la disminución. Por ejemplo, como algunos países europeos, Portugal, Alemania, Francia, que están predominando la gente
vieja, esto de alguna manera pone en riesgo la economía. ¿Por qué? Porque sí, los viejos ocupan de otros servicios, pero en general ya no son productivos y es el Estado el que tiene que estarlos manteniendo a través de las pensiones. Pero no es lo mismo que la persona esté produciendo y le den su sueldo a que no produzca y le den su pensión. Entonces eso también puede afectar la economía. Sobre todo cuando la pensión, que es un aspecto bien marcado que ocurre en México y en algunos países, porque otros no. En los alemanes en Alemania las pensiones son altas, por tanto la gente tiene más dinero disponible cuando se pensiona que cuando está en activo, igual en Estados Unidos. Y les conviene a estas economías, les conviene de alguna manera que tenga gente jubilada porque hay más dinero disponible para que gasten. Pero en países como el nuestro, cuando la gente se jubila, prácticamente es vivir muy limitado. ¿Por qué? Porque las pensiones son pequeñas y entonces no hay tanto dinero para gastar. Otro de los impulsores de los ciclos largos pues son los energéticos. Todo lo que gira alrededor de los energéticos, alrededor de la generación de energía, ya sea eólica, mineral, a través de petróleo, de carbón, a través del agua, aprovechando las caídas de agua en las presas, mediante turbinas, generación hidroeléctrica, generación termoeléctrica a través de la quema de carbón, a través de la quema de petróleo, a través de la quema de gas, o a través de reactores atómicos. Todo lo que sea energéticos va a estar relacionado también con las tendencias demográficas y con las recuperaciones económicas. Ya lo decíamos antes, la gente necesita gas para cocinar en casa, necesita gasolina para desplazarse, y las empresas necesitan combustibles o energéticos para hacer sus procesos. Entonces, quienes estén en el ramo de la energía, en la medida en que un país produzca energía, también va a tener flujo económico suficiente para bien de mantener los indicadores en su bolsa. Y otro aspecto que nos ha pegado y por el cual estamos distanciados en estos momentos es la biotecnología. La biotecnología solamente es tecnología aplicada a la vida, a través de la cual se ha creado, que son las expectativas, se ha creado este virus que nos ha separado, el coronavirus, y de alguna manera se manejó genéticamente este virus para que afectara en mayor medida a cierto sector de la población, así como una manera de diezmar la sociedad y minimizar las bocas y minimizar la cantidad de seres humanos. Por tanto, quienes estén manejando los energéticos hoy y la biotecnología, fíjense que aun cuando el libro fue escrito hace tiempo, habla también de las redes, habla también de la comunicación, mas no maneja abiertamente la Internet. Pero yo aquí agregaría uno más, que sería justamente la comunicación a través de Internet, o como se llame, hoy es Internet, quizás dentro de 10 años cambie la forma de manejar la información, quizás no sea Internet, quizás sea llamada de otra manera, y las formas de conducir la información quizás puedan cambiar también, que es lo que hace Internet. Al final de cuentas, lo que hace Internet es llevar y traer. Entonces, otro de los impulsores es justamente la forma en que se da la comunicación, que hoy es Internet, pero que el día de mañana podría cambiar. Bien. Después vienen los descensos en los ciclos. Esos son los impulsores de los ciclos. El siguiente de los aspectos que vamos a tocar van a ser los descensos en los ciclos. Obviamente generado por lo que vimos antes, que pueden ser las recuperaciones económicas o las tendencias demográficas, o el manejo de la energía o la biotecnología, que fue esto lo que nos afectó en esta pandemia, pues
al haber una afectación en la salud, viene una afectación en la tendencia, porque la tendencia de la población es hacia la muerte, es hacia la baja, hay muertes, hay descensos, y esto va a generar un desbalance, pero el desbalance no fue nada más en una ciudad, no fue en una población, fue en todo el mundo. Y aquí están ligados los eventos externos. Obviamente, a México nos llegó el coronavirus, fue un evento externo que nosotros no lo esperábamos, no lo hicimos, pero nos llegó. Y así como el efecto mariposa, hay que considerar también en finanzas que lo que ocurre en China, o lo que ocurre en Europa, o lo que ocurre en Estados Unidos, nos puede afectar a México, que es lo que ha ocurrido justamente con el coronavirus. Por tanto, hay que estar muy al pendiente con los reportes financieros que puedan obtenerse de Finance Yahoo o Yahoo Finanzas y que puedan obtenerse de las demás fuentes que les mencioné en una plática o en otro video que hice, tales como The Economist o el Financial Times o algunos de los otros periódicos que se encargan de emitir noticias en el ramo financiero y que se encargan de mantener actualizados los indicadores de bolsa. Finalmente, hay que tener presente el rumbo que llevan los mercados. ¿Por qué? Porque hay diferentes bolsas o indicadores para la economía o la bolsa de un determinado país. En México está la Bolsa Mexicana de Valores, BMV, en España está el IBEX 35, en Japón está el Nikkei, y así cada uno en Estados Unidos está el Standard & Poor's, y así cada uno de los países tiene sus diferentes indicadores. O en Estados Unidos también está el Dow Jones, pero en general hay que ver qué rumbo toman los mercados, sobre todo con las grandes economías como China, Japón y Estados Unidos. ¿Por qué? Porque estas grandes economías estarán demandando dinero, que es donde irán a parar muchas de las veces el dinero que nosotros depositamos a través de internet, algunos de los brokers, siempre y cuando trabajen honestamente. Aquí tenemos, por ejemplo, el comportamiento del Dow Jones en el periodo de 1942 a 2002, y se muestra el logaritmo base 10 del precio de las acciones para este ticker symbol que es DJIA, Dow Jones Average Index. Entonces puede verse que el comportamiento es hacia la alza, aunque hay algunas recesiones. Por ejemplo, en 2002 hubo recesión, en 82 hubo recesión, en 74 hubo recesión, y hay que estar pendiente con este tipo de recesiones. Un indicador que en lo personal a mí me gusta mucho seguir es el Standard & Poor's, y aquí tenemos una recopilación de 1968 a 2006, en la cual tenemos el comportamiento de este indicador. En general hay un rango, normalmente se pone el rango de aquí lo que hacen es una división del precio sobre ganancias, la relación precio sobre ganancias, que ya se ha hablado antes en otros videos, y el resultado está en un rango de más o menos de 7 a 44 o 45. Y los teóricos de las finanzas marcan aquí marcan siempre en cada índice, marcan una curva gaussiana que va a tener una cierta amplitud y que va a tener un cierto comportamiento, un cierto ancho de base en función de la variación que tengamos de estos valores a través del rango en el cual se estén desempeñando durante el tiempo. Van a tener un promedio, y en ese sentido es como se pueden estimar los comportamientos, las ganancias que podría haber en un futuro para un determinado indicador. La ventaja y la primera recomendación
recomendación que yo les hago es que si van a invertir en bolsa no nada, criptomonedas ni eso, en bolsa. Si van a invertir en bolsa, procure sacar cuál es el promedio y cuál es la desviación estándar de todos estos datos. Porque si ustedes se fijan, a final de cuentas, todo esto tiene un comportamiento de tipo normal. Al ser de tipo normal, bueno, pues tenemos un ancho de base, una desviación estándar. Acuérdense que el ancho de la base va a ser 6 veces la desviación estándar, 3 para un lado, 3 para el otro. Y tendremos casi el 100%. En términos rancheros, casi el 100% de esta curva normal. Esa curva normal va a tener un promedio que es el que nos va a dictar a lo largo del tiempo cómo se comporta cada cual indicador. Entonces, la primera recomendación que yo les hago es que tomen ese valor, saquen el promedio, saquen la desviación estándar y como pueden ver, por ejemplo, en esta relación de Standard & Poor's, generalmente hay ciclos. Los ciclos, voy a considerar, por ejemplo, ocurrió más o menos desde el 95 hasta 2006, 10 años. Luego, aquí tengo yo otro ciclo que fue más o menos de 89, voy a tomar de 89 a 95, 6 años. Luego fue de 95 a 2001, 6 años. Entonces, la recomendación, por ejemplo, es que, miren, por ejemplo, de 75 a 5 años. Mi recomendación es que cuando hagan inversión en bolsa, no quiten su dinero, no saquen su dinero a los primeros 3 o 4 años. Déjenlo cuando menos 10 años, porque en ese periodo, por ejemplo, ustedes observan de aquí de 95 a 2004, hay 9 años. En ese periodo, el promedio, quiero pensar así, rancheramente, que el promedio del precio de la acción estuvo sobre alrededor de 26 pesos, 26, esta relación alrededor de 26. Si ustedes hubieran sacado el dinero por ejemplo, cuando hay esta caída, cuando empiezan a ver que cae, el promedio puede ser mucho menor o puede ser un poquito más alto, pero generalmente es menor porque a veces arrastran datos atrás. Y hacer menor el promedio, van a perder el dinero el que ustedes metieron a trabajar. Entonces, mi recomendación es que cuando hagan inversión en bolsa, lo dejen trabajar cuando menos 10 años. Por tanto, para invertir dinero en bolsa, debe ser un dinero que no van a necesitar, que no van a ocupar, que no les hace falta en los próximos 10 años. Bueno, y así como tenemos este indicador de la bolsa de Estados Unidos, podemos ver el Dow Jones industrial. Siempre váyanse a los indicadores industriales de Estados Unidos, el Dow Jones y el Standard & Poor's. También tiene comportamientos de altibajos. Este es el del promedio, voy a irme al promedio. Tiene comportamientos de altibajos. En el promedio de 200 semanas, o sea, es un promedio de 200 semanas que generalmente están suavizados y son realizados a través de mínimos cuadrados. Y luego el promedio de 25 semanas, que también utiliza utiliza promedios móviles, también es suavizado con promedios móviles, pero tiene un comportamiento más o menos similar. El más suavizado es el de 200 semanas con promedios móviles. Entonces, tiene un comportamiento más o menos similar. Vean, baja, asciende, baja, asciende, baja, asciende, baja, asciende, baja, asciende. Entonces, dejen su dinero cuando menos 10 años. Si todo, por ejemplo, de 75 a 85, a lo mejor aquí en 85 agarran la parte más alta y el promedio andará sobre los 970. Menos que si vendo cuando empieza a caer aquí, el promedio andaría sobre unos 780, entre 770 y 870, a lo mejor 800. Pero si dejo pasar el tiempo 10 años, agarro un mejor promedio de venta, agarro un mejor promedio de precio de acción y con suerte le gano más. Vamos a ver un siguiente indicador. Dentro de este indicador que nos muestra solamente 6 años, vuelve a repetirse lo que les digo.
compro aquí y cuando veo que está cayendo vendo, pues entonces habré perdido el dinero del que puse a invertir. Pero si me espero 16 años, si me espero 6 años, voy a agarrar nuevamente cuando está en recuperación y el promedio de venta pues va a ser mucho mejor y a lo mejor pierdo menos que lo que invertí cuando compré. Antes hemos visto las bolsas de los indicadores de la bolsa de Estados Unidos, pero ¿qué pasa en Japón? En Japón el indicador es el Nikkei y Japón ha tenido un comportamiento de altibajos que si aplicáramos a lo mejor nos daría una línea recta en descenso, pero aquí han aplicado, generalmente en las inversiones se aplican por medios móviles, han aplicado por medios móviles para 200 días, y vean cómo se suaviza el comportamiento de la curva, al final de cuentas va en descenso. Después de 2005 empieza a haber una recuperación en el mercado de la bolsa en el Nikkei. Por no dejar, vamos a ver cómo se está comportando en los últimos días el Nikkei. Bueno, esto es lo que tenemos en la tabla hasta 2005 y ya en el dato actualizado de la página de Yahoo Finanzas nos vemos que en 2005 no nos da más que 5 años, estoy tomando 5 años, el último dato es a 2017, pero en la tabla que veíamos antes, el Nikkei se quedó por el orden de los 15.000 o 16.000. Ahora, en la actualidad, estamos por el orden de los 28.000. En 2017, julio de 2017, estuvo por el orden de los 15.000, más o menos donde se quedó la tabla de 2000, donde se quedó la gráfica de 2005. Entonces, de 2005 a 2017, 12 años después, continúa todavía en 15.000, que es este valor que aparece por aquí en negro cuando me sitúo en este punto. Ahí aparece iluminada en negro, 15.106. 12 años después sigue alrededor de los 15.000, pero ya para 2018 se ve una buena mejoría. Estoy moviendo el cursor. Ya para 24 de diciembre de 2017 se ve una buena mejoría. Esta mejoría empieza desde septiembre, 3 de septiembre de 2017. Empieza a mejorar, hay una caída. El 18 de marzo de 2018 baja a 20.000, de haber estado en valor de 23.808, baja a 20.000, pero luego vuelve a subir, llega al máximo 24.120. En 2020 ya estábamos en la pandemia, fíjense, el 15 de marzo de 2020, el distanciamiento a nivel mundial fue en febrero, enero-febrero, aquí en México fue hasta febrero, otros países empezaron antes, pero ya bien declarado a nivel mundial fue hasta febrero. En marzo hay una caída fuerte del Nikkei, pero después de allí, aun cuando estábamos en pandemia, fíjense que el Nikkei empieza a ascender. El punto más alto lo tiene en febrero de 2021. Quiere decir que algo hicieron aquí los japoneses que no les afectó la pandemia y obviamente algo de lo que hicieron, y lo que hicieron a partir de aquí de octubre más o menos de 2020, que es cuando ellos dijeron, bueno, el repunte sería antes, porque eso fue antes, en mayo. El último día de mayo de 2020 es cuando ya retoman nuevamente sus actividades, hacen la concientización de la gente era tal que retornaron a los trabajos, el uso del cubrebocas, a la hora de comer, no sentarse de frente, que fue lo que más les resultó, el distanciamiento, en fin. Y eso que los japoneses utilizan mucho el sistema colectivo de metro para trasladarse a su trabajo. Entonces, les funcionó el distanciamiento y a partir de aquí ellos empezaron a tener un repunte muy bueno, a grado tal que el mayor valor que tuvieron en su indicador fue 30.017.92. En ese sentido, pues la bolsa de Japón nos está indicando un repunte para el último año, en 2020 y 2021. El indicador de la bolsa en Inglaterra, el FTSE 100, muestra de 1992 a 2005 también un ciclo, pero al final de cuentas recuperación, al igual que el Nikkei. Entonces vean cómo los giros de los mercados pueden
ser distintos, las recuperaciones se dan en otros tiempos, puede ser antes o después, y hay algunos otros indicadores de otros países, como por ejemplo los siguientes. Está el Eurostoxx 300 y también cae al igual que el índice de Inglaterra y se recupera, cae más o menos al mismo tiempo y se recupera más o menos al mismo tiempo. Después vienen los indicadores asiáticos, está el Shanghai A de China. Shanghai A de China se comportó de manera diferente a Nikkei y de manera diferente a Europa. Después de 2001 empieza el descenso, hasta 2005 todavía no se muestra recuperación. Habría que ver, vamos a la página de Yahoo Finanzas, habrá que ver con el Shanghai A. Vamos a ver qué pasa con el Shanghai A. Me lo digo como Shanghai A, acá solamente. Aquí está. Bueno, hay una que es de petroquímica. Esta es un indicador solamente de China en cuestiones petroquímicas. Para este caso, vamos al gráfico que nos dan en Shanghái. Le afectó la pandemia. Vean cómo hay un ascenso hasta antes de la pandemia y después empieza a descender. Entonces le afectó a China, no tuvo buena recuperación. ¿Qué otras bolsas? Por ejemplo, en India. India es un país que también vende mucha tecnología, puesto que dominan el inglés, su lenguaje materno es el inglés. Y los indicadores del Bombay Sensex. Vean cómo el Bombay Sensex ha tenido más o menos una marcha estable desde el 92 hasta el 2000, pero después de la caída que termina en 2003 inicia la recuperación. Entonces, por ejemplo, invertir en las bolsas de India siempre ha sido también buena opción, por todo, porque incluso los hindús, el grupo Mittal es el dueño del mineral que hay en la costa michoacana y hasta llegar a Colima, el mineral de fierro que hay en nuestro país. Los mercados, otros indicadores, aquí está la relación de precio de mercado contra ganancias. Nada más. Otro factor del rumbo de los mercados pueden ser los sectores. Los sectores pueden ser varios. Uno puede ser de commodities. El sector de commodities básicamente son metales y algunos otros granos, maíz, arroz, etc. Sobre todo, cuando hay guerras es cuando se ven los aumentos o descensos en los consumos de algunos metales. Aquí tenemos el comportamiento del precio de cobre, que se utiliza, acuérdense, para construir bobinas de motores. Entonces, más o menos después de que se da el auge de la energía eléctrica, hubo una demanda, yo creo que ha sido por aquí, de demanda de cobre. Aquí están las guerras de Vietnam y Corea, más o menos, Segunda Guerra también, Segunda Guerra 1945, termina 1945,
40 al 45 posiblemente, no hay mucha demanda de cobre, y así. Finalmente va en descenso, porque a lo mejor se empiezan a utilizar motores eléctricos, más motores de combustión, puede ser. Hay otros commodities, por ejemplo, los metales, como les decía, están también en las tierras. En este caso, África es uno de los principales países que tiene aquí, el precio pues ha ido a la alza, pero luego vienen algunos de los commodities, además de los commodities vienen algunos artículos de lujo. Generalmente los chinos son los que han terminado por comprar cosas caras, han sobresalido porque están viajando, están en la China, hay muchos turistas, hay mucho turismo mundial, pero el turismo mundial hoy está siendo dominado por los chinos. Ustedes van a un país de Europa y van a encontrar chinos, van a Alemania, van a ver chinos, van a Francia, van a ver chinos, van a Inglaterra, van a ver chinos. Entonces, los chinos se están caracterizando, puesto que tienen una economía creciente, están caracterizando por eso, porque están viajando más y están dominando el turismo mundial. Así como el sector, vuelve a aparecer el sector de tecnología, biotecnología, y con las farmacéuticas. Las farmacéuticas y los experimentos que hacen en alteración de células, que es lo que ha pasado con el famoso coronavirus. De hecho, China también está resaltando por avances en biotecnología, Alemania, pero sobre todo China. India está resaltando por trabajos en metales y por software. Entonces, quieren ganar dinero en sus inversiones, métanle al software. Quieren ganar dinero en sus inversiones, métanle dinero a China en cuestiones de biotecnología. Como conclusión, la conclusión de la autora del libro, de Deborah Owen, pero les voy a dar mi conclusión. Yo cuando he invertido, no invierto en trading, no juego al momento como es el trading, como es el forex, como es cosas así instantáneas. Primero porque no tengo tiempo y hay que estar muy pegado, muy al pendiente de la computadora o del celular, si lo están haciendo a través del celular. Segundo porque se me hace muy cansado. Uno de mis sobrinos se dedica al trading y yo le pregunto a veces, porque lo veo que a veces está despierto toda la noche haciendo sus corretajes, y al día siguiente le veo con los ojos así todos lampareados, las ojeras, y le pregunto, ¿cuánto ganaste? Me dice, $3, $4, $6. Entonces me hace muy poquita ganancia para toda una noche de desvelo, $6, aun cuando sea lo máximo que me he hecho que he ganado son $6. Entonces me hace muy poquita ganancia para una desvelada toda la noche por $6. Entonces por eso yo no invierto en trading, porque se me hace que se gana poco y se trabaja mucho o se desgasta uno mucho. Yo como invierto es en mi Afore. La Afore me permite hacer aportaciones voluntarias y estas aportaciones voluntarias van a tener un cierto porcentaje garantizado de ganancia. Por ejemplo, posiblemente no se alcance a ver muy bien, pero aquí tengo los rendimientos que me dan las diferentes CIFORES que pone Citibanamex, que es donde tengo yo mi Afore,
la tengo con Banamex. Y aquí están las diferentes cierres del banco, según el banco en el que esté la Afore. En este caso yo la tengo con Banamex. Para ahorradores que aportan voluntariamente y que tengan 60 años o mayores, aquí no podemos llegar más que a 65 años, porque a los 65, ya, a los 60, antes de los 60 incluso ya nos queremos retirar, ya nos queremos jubilar, ya nos sentimos cansados, pero aún hay quienes esperan hasta los 65. Entonces el rendimiento que me da a mí, puesto que todavía no ando en la edad, yo ando en este rendimiento, Citibanamex me garantiza un 5.01% de rendimiento en el dinero que yo le dejo. Pero ya me pasó, por eso les recomiendo yo que dejen 10 años su dinero. Ya me pasó que en una ocasión vi que me estaban dando, a final de año, me estaban dando menos rendimientos por el dinero que yo les ponía, que yo le metía a mi cuenta de ahorro voluntario. Total que yo estaba haciendo la cuenta de lo que le estaba metiendo y lo que estaba sacando, junto con los intereses. Y resulta que por ahí en el mes de octubre me di cuenta que me estaban quitando dinero incluso de lo que yo metía. Primero empezaron a pagar muy poco interés, y después empecé a ver que los dividendos estaban con números negativos. Significaba que me estaban quitando dinero del que yo tenía. Entonces me asusté e inmediatamente fui al banco y retiré esas aportaciones voluntarias. Después de un trámite me dijeron: mire, espérese, que son minusvalías. Yo no entendía lo que eran minusvalías, no sabía lo que eran minusvalías. Yo me desesperé, me enojé y les dije: no, quiero mi dinero. Bueno, el banco tomó su cuota correspondiente por manejo de mi dinero. Me cobraron impuestos, puesto que hay que trasladar impuestos por esa rentabilidad de ese dinero. Y me di cuenta que perdí. Entonces dije: no lo vuelvo a hacer. Pero ya leyendo, ya después que se me pasó el coraje, me puse a leer. Justamente lo que me decían las personas del banco estaba en lo correcto. Volví a meterle dinero al siguiente año, esperé que pasara la fiebre del fin de año, y por ahí por marzo, que claramente me estaba de cuenta y estaban mis rendimientos y estaban mis ganancias, no había perdido dinero, y dije: qué tonto fui por haber retirado el dinero en aquella ocasión. Pero bueno, ya lo había hecho, y lo que hice fue ya no volver a cometer ese error y dejarle siempre mi dinero ahí a la sección de ahorro voluntario. El caso es que volví a meter nuevamente al ahorro voluntario, de que volví a dejarle nuevamente dinero al ahorro voluntario. A la fecha han transcurrido alrededor de 15 años, y de haber empezado con 1,000 pesos, esos 1,000 pesos se han convertido en 9,000 pesos. No me he metido más, simplemente voy dejando que se reinvierta. Y hoy no tengo el estado de cuenta, afortunadamente, si no lo presentaría. Entonces, de haber puesto 1,000 pesos a trabajar hace 15 años, hoy tengo 9,000 pesos. Y no le he metido más. Si le hubiera metido más, o si le estuviera metiendo más, obviamente tendría más. La primera recomendación que les hago es que, obviamente, si ustedes ya tienen una Afore, si ya están trabajando, porque sé que algunos de ustedes trabajan, si ya tienen una Afore, métanle dinero ahorita que están jóvenes a su cuenta de ahorro voluntario. Siguiente, miren, por ejemplo, para los jóvenes, 36 años y menores, Banamex les paga el 7.11% de rendimiento. A nosotros los viejos nos paga el 5.01%. A medida que va aumentando la edad, por ejemplo, ya de 37 a 45 años, ya no paga el 7.11% de rendimiento, paga menos, paga el
6.4 de rendimiento. Y a medida que va aumentando la edad, les va quitando porcentaje de red de pago, les va pagando menos por su dinero. Entonces, ustedes que están jóvenes, métanle dinero a la sección de ahorro voluntario en la Afore. Si no tienen Afore, de todas maneras, la mayoría de bancos, Banamex, Bancomer, HSBC, no los que se dedican a la Afore, los bancos comerciales, tienen fondos de inversión. Entonces, acérquense a los bancos, pregúntenles qué fondos de inversión tienen y métanle su dinero ahí, empiézanle con de 1,000 en 1,000, métanle 1,000 pesos cada que puedan, si se puede cada año, pero no lo retiren, déjenlos ahí por lo menos 10 años, que es lo que me ha dado resultado a mí. No lo retiren. Vale, si pueden, cada medio año o cada año, métanle otros 1,000 pesos, si se puede cada mes, pues cada mes, métanle otros 1,000 pesos. Por eso al principio de esta plática yo les recomendaba que no se casen y no tengan hijos antes, para que puedan tener dinero disponible y puedan invertir. De esta manera, con el interés compuesto, que es lo que hacen estas cuentas de Banamex o cualquier otro banco, tanto en los fondos de inversión como en las Afores, pero más en las Afores, porque el dinero en las Afores, casi un 30% o un 40% se va a inversiones de alto riesgo. Metan el dinero, dejen ahí el interés compuesto, va a hacer su trabajo y a la vuelta de 10 años verán que les va muy bien. Yo no les recomiendo entonces que hagan trading, que hagan ese tipo de trabajo cansado. Dejen el cansancio al banco, páguenle su dinero por el manejo de su inversión, pero ustedes después de 10 años se quedarán con una buena parte y háganlo así y lo verán. Tampoco les recomiendo CETES. Quizás puede ser una opción así como lo menos para conformarme y que no pierda valor mi dinero, pero para mí las dos formas que veo que me han dado resultado, una es la invertir en la sección de ahorro voluntario de la Afore, y la otra es poner mi negocio. Pongan su negocio. Miren, en este momento estoy pasando por una situación difícil económicamente porque a mi esposa no la han pagado desde hace 1 año y medio por las cuestiones de malos manejos de la economía de aquí del gobierno que ha hecho el gobierno silvanista. Y en la universidad, que es donde ella trabaja, ha empezado una guerra de brujas. El caso es que ha empezado una cacería de brujas. El caso es que a mi esposa la rescindieron. Lleva 1 año y medio sin cobrar. Teníamos un montón de compromisos. Mi quincena no alcanzaba para pagar todos los compromisos, puesto que muchos de ellos eran pagados por la quincena de mi esposa. Pero vernos sin ese ingreso, no nos queda otra más que poner un negocio. Entonces, en el negocio, lo que a mí me pagan, lo estoy metiendo a trabajar, compro mercancía, le gano el 30% a lo que compro y mi quincena rinde en promedio 30% más de lo que recibo. Y con esto medio estamos saliendo los compromisos y al final de cuentas es una inversión porque en 15 días tengo el 30% de lo que yo metí. Si meto 1,000 pesos, en 15 días tengo 1,300 pesos. Entonces en 15 días saco el 30%. Claro que hay mucho riesgo. Si no sé calcular las compras, y aquí es algo muy aventurado porque no siempre el cliente asegura venir a comprar, pero si no sé calcular lo que voy a tener en inventario, que es uno de los inconvenientes del negocio, dijeron que yo me desenvuelvo por la dificultad que hay en conseguir rápidamente lo que el cliente necesite. No se puede a veces tener de un día para otro como les ofrece Amazon o como les ofrecía Mercado Libre, pero yo procuro tener un stock cuando menos de 1 semana o semana y media para bien de que me dé chance de reaccionar.
Entonces, esto merma de alguna manera las ganancias, pero en promedio yo le estoy ganando 30%, que es otra forma de invertir. Pongan su negocio, a lo que compren, que revendan, aumenten un cierto porcentaje y esa es la inversión que están haciendo. Y en su negocio también va a ocurrir algo parecido a lo que pasa con el interés compuesto. A la vuelta de 5 años ustedes tendrán más clientes, a la vuelta de 10 años más clientes y este negocio va a ir prosperando siempre y cuando no cambien las condiciones de la necesidad del cliente, que fue lo que le pasó a los fabricantes de carrozas tiradas por caballos. Cambiaron las condiciones del mercado, cambió la forma de jalar las carrozas, cambiaron las carrozas, se hicieron autobuses, etc. Y ellos dejaron de vender y ya no pudieron seguir en el mercado. Entonces, mientras esto no cambie, va a aumentar su número de clientes y por tanto van a aumentar sus ventas y por tanto van a aumentar lo que ustedes ganen. Es otra forma de invertir. No les recomiendo que le den su dinero a cualquiera porque pudiera ser que no lo recuperen. Y les vuelvo a recordar, no tengan hijos tan pronto, o al menos tan jóvenes, o al menos cuando su ingreso no alcance para cubrir esas necesidades más la inversión. Y no les puedo decir cuando tengan hijos, solo les puedo decir que cuiden este sector, este renglón, para que sus hijos sean bien atendidos una vez que ustedes tengan un ingreso suficiente, o bien que tengan la recuperación o el cobro de algunos dividendos en función de las diferentes opciones de inversión que tengan en sus portafolios. Y de esta manera podrán entonces cubrir todas sus necesidades y las necesidades de su familia, mientras no se metan en gastos que los superen, en gastos que los dejen sin nada y que tengan que verse obligados a pedir prestado. ¿Por qué? Porque de esa manera no se va a poder hacer nada. Lo que deben cuando llega la quincena, cuando llegue el día de pago, si es por semana, por catorcena o por quincena, lo que deben lo van a tener que pagar y con ello se ve disminuida su salario. Por tanto, entonces, mídanse bien en ese sentido, mídanse en sus gastos, para bien de que les quede siempre dinero disponible para invertir. Se van a sacrificar, les aseguro que se van a sacrificar, porque si es un sacrificio hay que evitar gastos superfluos, hay que evitar gastos innecesarios. Se van a sacrificar 10, 15 años, pero de vuelta de ese tiempo les aseguro que van a tener un buen capital, van a estar teniendo buenos dividendos, más su trabajo o su negocio si es que empiezan un negocio. A veces no nos queda otra más que ir a contratarnos, ir a tocar puertas para que nos den empleo. Pero si está en la posibilidad de que su familia los apoye prestándoles el dinero para empezar un negocio, mejor empiecen su negocio. En mi experiencia he visto que un trabajador que comete muchos errores lo despiden. Un empresario que comete muchos errores se vuelve más rico, porque sabe qué es lo que no debe hacer la siguiente vez para ir a donde quiere ir y para tener la ganancia que quiere tener. Que no les pase que ustedes los corran y se queden sin trabajo, mejor aprendan para que cuando cometan un error, aprendan de él y sean unos empresarios más ricos, más exitosos. Con esto termino aquí, nos vemos en el siguiente.